Comenzamos nuestra sesión de hoy, como acostumbramos a hacer todas las semanas, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comenzamos la sesión de hoy, sesión en la que nos vamos a introducir en lo que muchos conocen como las grandes escuelas de teología, las grandes escuelas de pensamiento. Hay quienes dicen que es el inicio como tal de una teología más especulativa, más sistemática, ya no una teología de tanta circunstancia, de un momento concreto, una respuesta, como podía ser los padres apostólicos, apologetas frente al paganismo que iba a atacar a los dogmas cristianos, al estilo de vida cristiano, y tampoco el caso de Ireneo de Lyon, que va a refutar las herejías. Ahora nos encontramos frente a un intento de sistematizar, es decir, de hacer una estructura, de hacer una teología mucho más sistemática, más seria, que aborde cada una de las distintas disciplinas. Por eso vamos a introducirnos hoy en la escuela de Alejandría, en los orígenes. Estas escuelas se desarrollarán a lo largo de varios siglos, tendrán su apogeo, muchas de ellas en el siglo IV, pero hoy nos detendremos, siglo II, III, sobre todo III, con unas grandes figuras, como son San Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría. Ya les compartí con todos ustedes, a quien no le haya llegado, está también en internet, en la página web del Vaticano, las catequesis que el Papa Benedicto XVI elaboró acerca de Clemente de Alejandría, y también he compartido una de las 2 que elaboró en torno a Orígenes de Alejandría. Seguro que su lectura les ha servido y les ha ayudado también de manera especial a adentrarse en este pensamiento, adentrarse un poco en esta escuela. No vamos a comentar esos 2 artículos, breve esa catequesis de Benedicto XVI, pero si a alguien le ha suscitado interés, algún punto concreto, o a alguien le interesa realizar alguna pregunta, luego en la sesión de preguntas nos pondremos a ello. Sin más, entramos en nuestro tema, que vamos a abordar en varias sesiones. Bien, nos encontramos ya con una escuela, nos encontramos con una teología más pensada, que tiene sus fundadores, que tiene también figuras que han llevado al apogeo esta escuela, una escuela que en un inicio se forma para instruir a los que van a ser bautizados, es decir, aquellos que quieren bautizarse, que quieren iniciarse en los sacramentos de iniciación cristiana, comienzan, muchos de ellos adultos, comienzan durante toda la Cuaresma a prepararse
con una seria formación. Esta escuela pretende acompañar, dirigir, en cierto modo, a todos los catecúmenos que en la Pascua recibirán el sacramento tan grande que es el bautismo, junto al sacramento del bautismo, el de la confirmación y el de la primera Eucaristía, el de la Eucaristía, que recibían en la antigüedad de manera conjunta, en una misma celebración, en la inmensa mayoría de casos en la celebración de la gran vigilia de Pascua, la vigilia pascual. Vamos a adentrarnos en la escuela de Alejandría. Pues tenemos Alejandría, una ciudad que podemos decir que es la capital de la cultura, que es la capital también de relevancia en aquel momento por el apogeo que tiene allí la filosofía y que tiene tantas y tantas ciencias. Seguro que a muchos les suena la gran biblioteca de Alejandría, que contenía volúmenes de todas las disciplinas, desde medicina, pasando por filosofía, hasta incluso teología. Bueno, pues en el siglo II aparecen corrientes de pensamiento por todo el Oriente, que pueden ser concebidas como escuelas. No es una escuela como tal, como pensamos mucho en escuelas, ¿verdad? Una escuela con un aula y demás, sino no tanto escuelas, sino corrientes de pensamiento. Y aparece en Alejandría una muy especial. Ya en el siglo I el cristianismo había llegado a Alejandría, que era este centro cultural del imperio. Pero incluso ya antes del cristianismo, el propio judaísmo ya tuvo contacto allí con la filosofía griega en Alejandría. Y tenemos pues grandes frutos de ese contacto también del judaísmo con la filosofía griega, como puede ser la gran figura de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un judío que llevó pues a término un sistema, un método de interpretación de la escritura judía, del Antiguo Testamento. La exégesis alegórica, la interpretación alegórica. Luego hablaremos qué significa esto. Y junto a la exégesis alegórica del judío Filón, también encontramos que aparece la llamada Biblia de los 70. Allí se tradujo la Biblia al griego. Cuando decimos la Biblia hay que pensar sobre todo en Antiguo Testamento, en este momento. Muchos libros del Nuevo Testamento pues ya estaban en griego, como son los evangelios. Entonces, el judaísmo ya había aterrizado allí, ya había recibido mucho de la cultura griega. Ahora le toca al cristianismo. Pues a finales del siglo II surge en la comunidad cristiana una gran figura, la de Panteno. Este nombre, un tanto extraño, viene de allí, de la misma cultura, y este cristiano funda una escuela para acompañar, como decíamos antes, a los que van a recibir la iniciación cristiana, una escuela que llama Didascaleion. Didáscalo sabemos que significa maestro, pues bueno, viene de ahí, de esa maestría, de esa enseñanza. El fundador, en el año 180, finales del siglo II, el fundador de la Escuela de Alejandría. A continuación vendrá también otra gran figura, Clemente de Alejandría, quien estará de director entre el año 200 al 202. Y en el 202 se disuelve esta escuela, debido a las persecuciones de Septimio Severo, que tienen lugar en torno desde el año 193 al 211. Luego más adelante vuelve la escuela, porque el obispo Demetrio vuelve a refundarla y le confía la dirección a un catequeta llamado Orígenes, Orígenes de Alejandría, que más tarde sería ordenado sacerdote, sería presbítero, al igual que Clemente era presbítero. No nos encontramos aquí con ningún obispo. Sin embargo, el obispo Demetrio sí que se preocupó de manera especial por esta escuela de Alejandría. Bueno, pues será ya Orígenes quien lleve a esta escuela catequética de Alejandría al máximo esplendor,
fue un gran director y allí se relacionó mucho a la fe con la razón. Y aunque en el origen era una escuela para preparar a los catecúmenos para el bautismo, será más adelante ya un centro de enseñanza superior, de filosofía, un centro de enseñanza superior religiosa también. Pues en el año 200 el propio obispo de Alejandría, en este caso Dionisio, pasa esta escuela a la propia estructura eclesiástica de aquel lugar, de aquella diócesis. Bueno, vamos a adentrarnos un poco más, que quizás no les suene del todo dónde está Alejandría. Vamos a comenzar ubicando esta gran ciudad. En el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, en el oeste, nos encontramos al sur, en Egipto. Ahí tenemos Alejandría. Creo que se puede ver bastante bien, ¿verdad? Alejandría está al norte de Egipto, muy cerca del río Nilo, y ahí muy cerca también del mar Mediterráneo. Ahí es donde se desarrolla, sobre todo, la labor de esta escuela. Más adelante surgirá otra escuela también, la escuela de Cesarea en Palestina, en la tierra del Señor. Vemos ahí Jerusalén en grande, encima de Palestina, Jerusalén, pues hacia el occidente, también muy cerca del mar Mediterráneo, Cesarea. Allí, ¿qué es lo que sucede? Bien, pues estas escuelas son descendientes de la escuela alejandrina. Eso se ve en el modo de interpretar la escritura, que es muy similar. Y eso lo vemos así porque fue el fundador, el propio Orígenes. Orígenes de Alejandría, en el año 230, fue reemplazado en la escuela de Alejandría por otro director. Él se trasladó a este lugar, dentro de Palestina, Cesarea, y es allí donde funda otra escuela de manera similar. Digamos que es como una escuela que deriva de la propia Alejandría. Y allí, pues veremos que en el siglo IV tendremos figuras muy especiales como Gregorio Taumaturgo, Eusebio de Cesarea, los padres capadocios. No vamos a entrar ahora en ellos, porque ya hablaremos más adelante. Y al norte encontramos en la zona de Siria Antioquía. Le vemos ahí marcado el círculo con la cruz, Antioquía. Será otra gran escuela. Tiene su origen en los siglos III o IV, con Luciano de Samosata, que será el maestro del que después será hereje Arrio. Y su mayor apogeo llega de la mano de Diodoro de Tarso. Otra figura importante puede ser Juan Crisóstomo, que también se formó allí. Y si la escuela de Alejandría al sur se caracteriza por la manera de interpretar la escritura, es decir, su exégesis, por la exégesis alegórica, mirando más lo espiritual, mirando más ese sentido más profundo, la escuela de Antioquía, el norte, buscará la interpretación más literal, el estudio histórico de ese texto, el estudio más gramatical. No busca tanto lo alegórico, lo metafórico, profundizar, sino que quiere adentrarse un poco más en la letra, la letra. La escuela de Alejandría busca profundizar en esa letra, no tanto la letra, la gramática o la historia, sino profundizar mucho más. Esa será la diferencia entre estas escuelas. Pero que ubiquemos al menos esta escuela alejandrina en esa parte del Mediterráneo, en la zona de Egipto. La escuela de Alejandría, una de sus características es su relación con la filosofía. Bien, hemos dicho que nos encontramos en una capital cultural donde principalmente la filosofía griega, todas las filosofías de aquel momento, tienen su apogeo también allí, su desarrollo. Por lo tanto, vemos que la actividad más frecuente fue la aceptación de la cultura griega y el uso de la filosofía, ¿para qué? Pues para explicar y para defender la fe. Por eso se utilizó sobre todo a la filosofía como servidora de la teología, al servicio de ella para construir un nuevo sistema científico. Cuando hablamos de científico nos referimos a un sistema como tal de estudio,
con su método, su desarrollo, con su objeto a estudiar. Por eso encontramos aquí los orígenes de la teología como tal, de la teología especulativa. Ya con los padres apologetas, ¿verdad? Hemos visto que se adentra la filosofía, se comienza a razonar aún más nuestra fe, pero será aquí donde se busque hacer un sistema, es decir, que tenga todo que ver con todo, que tenga también pues todo su lugar, que haya una disciplina ahí dentro que trate pues más sobre filosofía, otra disciplina que trate más sobre la eclesiología, sobre la iglesia, otra disciplina moral y sacramentos, otra disciplina pues un tanto más puede ser, por poner un ejemplo de ello, la exégesis, la interpretación de la escritura, otra disciplina la Santísima Trinidad, otra disciplina la cristología, otra disciplina el origen y el fin de la creación, la finalidad de la creación, o la mística. Vemos que ya es una ciencia como tal, que tiene además sus propios lugares, sus propias disciplinas dentro de esta gran disciplina que es la teología. Por eso decimos que nos encontramos ante el inicio de la teología especulativa y los primeros intentos de elaborar un sistema completo, un sistema en el que se toque todos los puntos: Dios, hombre, mundo, María, los sacramentos, la moral. Pues bien, esto tuvo lugar sobre todo allí porque pues hay que pensar como pensaban ellos, es decir, desde esta filosofía neoplatónica. Esta filosofía, el neoplatonismo, tenía una visión metafísica monoteísta, es decir, pensaba en un único principio, en un único, podemos decir, Dios, pensaba en la bondad como lo más alto de un sistema, de una pirámide, ya que nos encontramos aquí en Alejandría. Lo máximo era la bondad, el bien. Por lo tanto, el bien que muchas veces era concebido como Dios. Por lo tanto, en este sistema que es metafísico, mira más allá de lo físico, mira más allá de lo material, eso es lo que implica la metafísica, mira más allá, mira a Dios, lo que hace esta filosofía. Pues bien, esta filosofía, como estamos diciendo, con su visión metafísica y luego también con su elevada espiritualidad, nos encontramos con una filosofía muy espiritual, no tan material como puede ser aquellos presocráticos que buscaban el principio de la realidad, en el agua, el fuego, ¿no? Ahora buscan mucho más allí, buscan trascender lo material, buscan lo que está más allí de lo material. Por eso tenemos muchos puntos en común, este tipo de filosofía, con el cristianismo. Y por eso la vieron como apta para inculturar la fe cristiana. Pues bien, gracias a ella obtenemos pues, el carácter especulativo, alegórico, místico, que tendrá esta teología de los alejandrinos. Y decíamos antes que tienen un modo especial de interpretar, de concebir la escritura. Es la exégesis alegórica. Exégesis, interpretación en este caso de la Biblia, interpretación bíblica, exégesis, y ellos emplean el método alegórico. Pues bien, el fundamento de esta teología está en la Escritura. Siempre debemos dirigirnos a la Sagrada Escritura y a la Sagrada Tradición. Pues bien, para una correcta exégesis, para una correcta interpretación, se dan cuenta que hay que emplear la filosofía. Sobre todo, pues este método alegórico que busca encontrar en un texto literal, pues un sentido mucho más profundo, un sentido más allá de lo literal, más allá de lo obvio. Dios quiere decir algo más en este texto, no solo lo que se dice, sino que busca decir algo más. Luego veremos un ejemplo de ello. Y la alegoría dio fruto, pues al poner la revelación en contacto con la filosofía griega. El fruto más grande fue superar un problema como era la interpretación del Antiguo Testamento, de algunos textos que eran muy complicados de interpretar, porque se estaban interpretando de manera literal. Textos que hemos comentado también en algunas preguntas de mucha violencia, ¿verdad? Textos que también eran difíciles de comprender,
se comienza a interpretar de manera espiritual, de manera profunda, muchas veces desde Cristo. No hay que interpretar el Antiguo Testamento en otra clave. Los cristianos leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y hay que ver que Cristo ya está siendo ahí anunciado. Esto harán estos padres de la Iglesia también aquí. Bueno, este tipo de exégesis, esta exégesis alegórica, tuvo el peligro de que en algunos casos se exageró de decir esta letra está diciendo esto otro, no tanto lo literal. Por eso la otra escuela de la que hablábamos antes, la escuela antioquena, será la que ponga el contrapeso, la que diga que no todo hay que interpretarlo de manera tan alegórica. Hay que buscar también una literalidad, hay que buscar interpretar lo que dice, no tanto lo que se dice después de lo dicho, sino lo que está diciendo esas palabras. Esta escuela sigue sobre todo esa exégesis alegórica de buscar más allá, no como la antioquena que buscará el texto por el texto. Bien, las otras escuelas, ya hemos hablado antes de ellas, la de Cesarea de Palestina, fundada en este caso por el mismo Orígenes, la de Antioquía, que tendrán desarrollo posterior, sobre todo en el siglo IV, para que veamos que no nos encontramos con una escuela únicamente, sino que había varias corrientes de pensamiento. Aquí tenemos tres: alejandrina, la de Cesarea y la de Antioquía. La de Cesarea deriva de la de Alejandría, para que tengamos eso en mente. Vamos a adentrarnos un poco más en la escuela alejandrina, con una gran figura como fue Clemente de Alejandría. ¿Qué sabemos de él? Que nació en Atenas en el año 150, que procedía de una familia pagana, pero que tan pronto como llegó a Alejandría ya tenemos constancia de que era cristiano. Luego él aprendió filosofía desde joven, era muy inteligente, conoció a Panteno, que decíamos que era el fundador de la escuela de Alejandría, la escuela catequética de Alejandría, o Didascaleion, y luego después se queda como director de los años 200 al 202, que debido a la persecución que decíamos antes de Septimio Severo, del 193 al 211, él huye a Capadocia y allí permanece hasta su muerte en el año 215. Bien, este autor tiene varias obras. Tiene una trilogía, una obra compuesta por 3 tratados, 3 libros, y otra aparte. Voy a citar únicamente hoy, el próximo día entraremos más en ello, voy a citar sus obras. La trilogía, que es un intento de exponer de manera científica, seria y completa la doctrina cristiana, que estaba dedicada pues, a formar, estaba compuesta por 3 libros. El protréptico, que significa exhortación, a modo de exhortación. El pedagogo, ese es el nombre, a todos nos suena, ¿verdad? La palabra pedagogía, que busca una educación. Y el estrómata, que significa tapices, miscelánea, que busca ya instruir de manera más seria, educar y ya introducir. Estos 3 libros forman una trilogía, como un libro en continuidad, aunque no es uno, sino 3. Y luego otra obra, que nos vamos a detener hoy en ella, de estas 3 hablaremos el próximo día, pero hoy una obra que se llama así, Quis dive salvetur, qué rico se salvará. Bien, toma su nombre de San Marcos 10, del 17 al 31, una homilía sobre San Marcos, en el que se detiene el autor en la interpretación de aquel joven rico que todos recordamos, ¿verdad? Pues bien, vamos a adentrarnos aquí, en este punto concreto, en esta obra pequeñita. Tiene más importancia las otras 3, el protréptico, pedagogo y estrómata. Pero hoy quiero que nos adentremos únicamente en esta breve homilía, esta breve obra, esta breve conferencia, podemos llamarla, porque ahí vamos a darnos cuenta de cómo hace una interpretación alegórica, es decir, cómo interpreta el propio autor más allá
de lo que dice el texto. Él insiste, él se propone sobre todo poner un criterio para el uso recto de los bienes materiales, cómo usar bien el dinero y los demás bienes materiales. Dice que deben ser usados conforme a la razón. Y por eso no se trata de abandonar estos bienes, sino de administrarlos bien. Por eso insiste más que en la pobreza material, en la pobreza espiritual, en la pobreza de espíritu. Dirá que el desprendimiento interior es el mayor requisito imprescindible para amar a Dios. No sé si recuerdan aquello que aparecía en la Escritura, que lo vamos a leer a continuación. En Marcos 10, del 17 al 31, se dice lo siguiente. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterios, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padres, o hijos o tierra, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierra, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Pues bien, este texto es el que emplea Clemente de Alejandría para su obra que hemos comentado antes, para su obra Qui Dive Salvetur, que toma el nombre también de una parte de este evangelio. ¿Qué rico se puede salvar? Pues bien, Clemente tomará este texto y a partir de ahí él narrará una historia, una leyenda que pretende pues instruir, pretende enseñar. Por eso esta obra, este fragmento, vamos a leerlo a continuación. No lo tengo transcrito, sino que lo tengo aquí de manera manual. Por eso voy a dejar como fondo este texto del Evangelio para que busquemos ahí todo lo necesario, para que veamos ahí, tengamos presente este texto de la Escritura. Y ahora procedemos a leer lo que aparece en ¿Quién es el rico que se salva? Número 42. Dice Clemente: oigamos una historia que no es una fábula, sino un testimonio real acerca de San Juan, transmitido de generación en generación. Después de la muerte del tirano Domiciano, Juan regresó a Éfeso desde la isla de Patmos.
Siempre que solicitaban su presencia, acudía a las ciudades vecinas de los gentiles para nombrar obispos, organizar la iglesia o elegir como clérigo a uno de los designados por el Espíritu Santo. En cierta ocasión se trasladó a una de aquellas ciudades próximas. Algunos incluso mencionan el nombre de Esmirna, donde después de haber confortado a los hermanos, mientras observaba a quien había nombrado obispo, distinguió a un joven que se destacaba por su buen aspecto y fuerte temperamento. Señalándole, dijo al obispo: te lo confío con especial solicitud ante la Iglesia y Cristo como testigos. El obispo lo acogió e hizo la promesa con las mismas palabras y los mismos testigos. Juan partió hacia Éfeso y el obispo acogió en su casa al joven que le había sido confiado. Lo alimentó, lo educó y tuvo cuidado de él hasta que por fin fue bautizado. Sin embargo, después del bautismo, el obispo disminuyó su celo y vigilancia con el joven, porque ya estaba marcado por el sello del Señor, y para él aquello representaba una sólida garantía. Dejando precipitadamente a merced de su libertad, el joven fue corrompido por algunos muchachos ociosos y de vida disoluta, tan habituados al mal. Primeramente lo condujeron a banquetes suntuosos y después, mientras salían de noche a robar, consideraron que sería capaz de llevar a cabo con ellos empresas mayores. Se habituó a este género de vida y por la vehemencia de su carácter abandonó el recto camino como un caballo que rompe el freno, adentrándose cada vez más en el abismo. Al fin renunció a la salvación divina y no se procuró más de las cosas pequeñas. Al contrario, cometiendo un pecado muy grave, se vio perdido para siempre y siguió la misma suerte de todos sus compañeros. Los reunió y formó una banda de ladrones y asesinos. Él era su jefe, el más violento, el más peligroso, el más cruel. Pasó el tiempo y un asunto exigió de nuevo la presencia de Juan en aquella ciudad. El apóstol, después de haber propuesto en orden aquello que motivó su venida, dijo al obispo: restituye ahora el bien que Cristo y yo te habíamos confiado en depósito ante la iglesia, que era aquel joven que le habían confiado, que tú presides y que es testigo. El obispo en un primer momento quedó confuso. Pensaba que se le acusaba injustamente de la sustracción de un dinero que jamás había recibido y del que no podría dar fe a Juan porque no lo tenía, ni tampoco poner en duda su palabra. Sin embargo, cuando el apóstol añadió: te pido que me devuelvas a aquel joven, el alma de aquel hermano. El anciano, con una gran exclamación, respondió entre lágrimas: ha muerto. ¿Cómo?, preguntó Juan. ¿Y de qué muerte? Ha muerto a Dios, contestó aquel obispo, pues se ha convertido en un hombre malvado y corrupto, un hombre, por decirlo brevemente. Y ahora, en vez de acudir a la iglesia, vive en las montañas con una banda de hombres semejantes a él. El apóstol se rasgó hasta entonces las vestiduras y, golpeándose la cabeza, dijo entre sollozos: buen custodio del alma de su hermano he dejado. Enviadme enseguida un caballo y que alguien haga de guía. Y al instante partió de la iglesia rápidamente al galope. Nada más llegar, fue capturado por la guardia de los bandidos, pero no intentó huir ni suplicar, tan solo les gritó: he venido para esto, llevadme a vuestro jefe. Él, mientras tanto, le esperaba armado, pero al reconocerle quedó avergonzado y huyó. El apóstol siguió tras de él con todas sus fuerzas, sin tener en cuenta su edad, y le gritó: ¿por qué huyes, hijo? ¿Por qué escapas a tu padre viejo y desarmado? Ten piedad de mí, hijo, no tengas miedo. Tienes todavía una esperanza de vida. Yo daré cuentas al Señor por ti. Si es necesario, aceptaré la muerte
como el Señor lo hizo por nosotros. Daré mi vida por la tuya. Detente, ten confianza, Cristo me ha enviado. Al escuchar estas palabras se detuvo, bajó los ojos, tiró las armas y comenzó a llorar amargamente temblando. Después abrazó al anciano, que estaba a su lado, mientras entre sollozos le pedía perdón. Así fue bautizado por segunda vez con lágrimas. Sin embargo, ocultaba su mano derecha. San Juan se constituyó en garante, confirmando con juramento que había obtenido el perdón por parte del Salvador, y rezando se arrodilló y le besó la mano derecha, ya purificada por el arrepentimiento. A continuación le condujo de nuevo a la iglesia, e intercediendo con abundantes oraciones y luchando juntos con ayunos continuos, continuó la lente del joven con los innumerables encantos de sus palabras. Según los testimonios, no se retiró hasta haberlo introducido de nuevo en el seno de la iglesia, dando así un gran ejemplo de penitencia, una prueba enorme de cambio de vida y un trofeo de conversión manifiesta. Hasta aquí el breve texto de San Clemente de Alejandría. Podemos contemplar, vamos a comentar brevemente 3 cosas de este texto. Luego a continuación, si quieren en las preguntas, podemos adentrarnos un poco más. En primer lugar, vemos que hay distintas funciones entre un apóstol y entre un obispo. En este caso, el apóstol ha puesto ahí al obispo como su sucesor, como aquel al que Dios le va a pedir cuentas también. Vemos que si le ha confiado a algo en nombre de Cristo, el otro lo tiene que cuidar. Vemos que a este joven no le cuidó del todo bien, le descuidó ya una vez bautizado, ya no se preocupó mucho más de él. En un segundo momento, vemos pues, un montón de virtudes y comportamientos en torno a estas 2 figuras. Al joven que dejó todo, que se hizo pues ladrón, que se fue a vivir a la montaña, ya no vivía en la iglesia. Vemos virtudes. Clemente de Alejandría pretende instruir en virtudes también y en comportamientos propios de un cristiano, de un pastor, de un obispo en este caso, y también en el propio de todos los bautizados. Y en tercer lugar, lo último que comentamos, esa frase: así fue bautizado por segunda vez con lágrimas. Cuando uno se bautiza, ha sido borrado el pecado, ya es de la familia de los santos. La comunión de los santos, de la que hablamos en el credo, se refiere en un primer momento a los bautizados. Los bautizados son los santos, solo que como el pecado continúa a veces haciendo morada en el hombre, en el ser humano, necesitamos volver a esa condición de recién bautizados. Por eso se dice que el arrepentimiento es como el segundo bautismo, que el sacramento de la confesión, de la reconciliación, es como un bautismo de lágrimas. Bueno, pues hasta aquí la figura de Clemente de Alejandría, la figura de un gran orador, de un gran catequeta. Y hemos contemplado también cómo interpreta, no nos hemos adentrado mucho en ese punto, es cierto, pero cómo interpreta él a partir de un texto, habla de mucho más, habla incluso de una historia, habla de alegoría. Él no se detiene en ningún momento en hablar de una única riqueza, de la riqueza material, va más allá, va a comentar, incluso fijaos cuando le pregunta San Juan a aquel obispo, ¿dónde está? Dice, ha muerto. Hay una muerte alegórica también ahí, una muerte poética, por así decirlo. E incluso la riqueza, no se están refiriendo a riquezas de tener mucho dinero, sino también de actitud interna. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Y ahora, si les parece bien, nos adentramos ya en las preguntas. Nos adentramos ya en este segundo momento.